de esto, vamos a iniciar el día de hoy con los ejercicios de la unidad número 6 referente a escala. Bueno, y ustedes ya lo pueden leer, que dice que escala es la relación o una razón, ¿no?, que existe entre las dimensiones del dibujo y de un objeto y las dimensiones reales del objeto, ¿sí? Esto se ve en dibujo técnico, ¿cierto? Escala, ya, es una relación entre dos cosas nada más, que es la dimensión del dibujo, ya sea dibujado en un plano o un mapa, y la dimensión real del objeto, ¿sí? Por eso acá dice la relación entre el dibujo y la realidad, ¿ya? El primer número que aparece en la escala debe ser la de, como te dije, el dibujo en el papel, ¿sí? Y el segundo número es la proporción, que es de la proporción se refiere a las dimensiones reales del objeto, ¿no? A ver si se entiende algo para un ejemplo. Si ponemos una razón o una escala de 1 a 2, que me indica que la razón entre o la escala de un objeto dibujado en un papel es como 1, pero en la realidad es como 2, ¿sí? O sea que en la realidad es el doble, y en el dibujo está dibujado a la mitad. Es una escala de reducción, ¿está bien? En cambio, si mi escala fuera de 4 a 1, ¿qué me indica eso? El primer número dijimos que es lo que está dibujado en el papel, ¿sí? En el plano, en el mapa. O sea, en el papel está dibujado como 4, y el objeto en la realidad es como 1, ¿sí? O sea que en el papel está dibujado 4 veces y en la realidad solamente es como 1. Quiere decir que es una escala de ampliación. Se ha ampliado el dibujo, en el papel se ha ampliado. ¿Ya? Vamos a entender un poquito más esto con lo que sigue adelante. Dice, los dos números se separan por puntos, como lo he puesto yo, por puntos, o si no también por el signo de la división, es slash, ¿sí? Nuevamente acá recordamos la escala siempre dibujo, realidad, ¿sí? Dibujo y realidad. Acá hay un poco de ejemplos con algunos gráficos, ¿no? La del medio es la escala natural, ¿sí? La escala natural de 1 a 1, o sea que el objeto en la realidad mide exactamente lo mismo que en el papel, ¿sí? Cuando dibujas de repente un celular que de largo mide 10 centímetros, en el papel ese celular también lo vas a dibujar de 10 centímetros de largo, no utilizando una regla. Es el mismo tamaño que lo ves en la realidad, el mismo tamaño mantiene en el papel. Por eso es escala natural de 1 a 1. En cambio, en la anterior dice escala de reducción. Quiere decir que en el papel va a estar reducido, ¿sí? Dice de 1 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto va a estar reducido a la mitad, ¿no? Que en el papel es como 1, pero en realidad es como 2. Entonces en el papel va a estar reducido, como pueden ver el dibujito ahí, se ha reducido a la mitad del dibujo real. Y el otro es de escala de ampliación, ¿no? Vamos a la ampliación de 2 a 1. Como puede ver, el objeto se ha ampliado en el papel. Cuando realmente medía, de repente, como te dije, en el celular que medía 10 centímetros de largo, en el papel medía 20 centímetros, ¿no? Lo has ampliado al doble, ¿sí? Mira la diferencia. La escala de reducción siempre inicia con 1. De 1 a un número. Por ejemplo, el que le puse antes decía, bueno, el mismo, ¿no? De 1 a 2, puede ser de 1 a 4, de 1 a 6, etcétera. ¿Está bien? Entonces, eso es reducción, siempre inicia en el 1. En cambio, la ampliación termina en ese 1. Aquí un poquito de reducción, ¿no? Me dice que la escala de reducción se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la realidad, lo que te explicaba, ¿sí? Por ejemplo, acá dice en una escala de 1 a 20. ¿Qué significa la escala de 1 a 20? Que el objeto ha sido reducido a 20 veces su tamaño, ¿sí? Y eso de 1 a 20 puede estar o bien en metro, o bien en centímetro, o bien en milímetro, dependiendo del dato del problema, ¿ya? Ahí podemos ver un ejemplo más en los dibujos, ¿sí? Ahí vemos un lápiz en tamaño real,
Vemos en un lápiz dibujado en una escala de 1 a 2, que está a la mitad. En una escala de 1 a 4, que ha sido reducido hasta su cuarta parte, ¿no? Y también un lápiz más grande, que está en escala de ampliación de 2 a 1. ¿Sí? Ya está. Y la escala de ampliación, también como explicamos en un momento, hay un ejemplo acá, la escala de 10 a 1, ampliado 10 veces, ¿no? 10 a 1, que quiere decir que el objeto se ha ampliado a 10 veces el tamaño. Aquí tenemos algunas escalas, vemos que hay de 2 a 1, de 5 a 1, de 10 a 1, de 20 a 1, etc. Y la escala natural, la que te dije, que la medida del objeto y la del dibujo son las mismas. No cambias, la misma medida. Ya. Muy bien, entonces así de manera rápida nada más hemos visto esto, que no es nada complicado, como te has dado cuenta, ¿no? Las escalas simplemente pueden ser en una escala natural, en la escala el dibujo conserva el tamaño, reducción, su tamaño se reduce, y ampliación, su tamaño aumenta. Y recuerda que en reducción siempre la primera parte o el primer número está con 1, ¿sí? Y la segunda ya está el número de cuántas veces se ha reducido. En cambio, en el de ampliación, como estás viendo, el último número, el segundo número, ahí va el 1. Y en el primero más bien aparece cuántas veces el dibujo ha sido ampliado, ¿sí? Tienes que fijarte bien en esa diferencia, ¿ya? Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Me lo escriben. Pasamos a la siguiente, a los ejercicios. ¿Sí? Ejercicio número 1. Dice, ¿cuántos centímetros representa en el papel un puente de 43,20 metros de largo si en el dibujo se hace a una escala de 1 a 720? ¿Sí? Fíjense bien, esa escala de 1 a 720, ¿qué tipo de escala es? ¿Reducción o ampliación? De 1 a 720 dice que la escala. Según lo que hemos estudiado ahorita, ¿qué tipo de escala es? Reducción. Claro, es una escala de reducción. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el 1 está en primer lugar, ¿no? ¿Sí? Y el 720 en segundo. Eso me indica escala de reducción, cuando el 1 está primero. ¿Qué quiere decir esa escala? Que el puente lo voy a reducir a 700 veces su tamaño real. ¿Ya? Bueno, hay dos formas de resolverlo. Una forma aritmética sería simplemente con la división, ¿no? Como ese objeto, se ha entendido, ¿no? Que es 720 su tamaño, ¿no? Ese objeto se va a reducir a 720 veces su tamaño real. Entonces, el tamaño del puente simplemente lo divido entre 720, ¿no? Porque lo voy a reducir a esa razón, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo primero aritméticamente. 43,20 metros lo voy a reducir a 720 su tamaño, pero me doy cuenta que la respuesta está en centímetros, ¿no? Entonces, antes de avanzar, esa medida que del puente, esa medida real, es una medida real del puente, la debo transformar a centímetros, ¿sí? ¿Cómo transformo 43,20 metros a centímetros? ¿Qué se hace para transformar estos metros a centímetros? Multiplico por 100, ¿no? Para convertir de metros a centímetros, multiplico por 100. Es decir que 43,20 metros sería 4320 centímetros. ¿Sí? Ya está. Entonces, la medida real, porque esa es la medida real del puente, el puente mide 43,20 metros, o en otras palabras, mide 4320 centímetros. Esa medida real del puente, el puente lo voy a dibujar en papel. Si el dibujo dice esas escalas, o sea, voy a dibujarlo en el papel. Obviamente en el papel no lo voy a dibujar con esas dimensiones, sino es que lo voy a reducir para poder dibujar en papel. ¿En cuánto lo voy a reducir? A 720 veces el tamaño real. ¿Qué hago? Divido 4320, lo voy a reducir a 720 veces su tamaño. ¿Sí? ¿Cuánto me dice que sale? 6, correcto. Ahí está, ¿no? Entonces,
en el papel, estaba en centímetros, sigue siendo centímetros. En el papel, cuando lo van a dibujar, el puente solamente va a medir 6 centímetros. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, tengo que identificar cuál es la medida real del puente, ¿no? Si yo me fijo, la medida real del puente era 43,20 metros. Y eso, como la respuesta en centímetros, lo transforma a centímetros. ¿Cómo transforma de metro a centímetro? Multiplicando por 100. Y como voy a utilizar la escala de reducción, lo divido para reducir ese puente a un tamaño pequeño, ¿no? 6. ¿Está bien? Listo. Esa es la forma utilizando presiones aritméticas, ¿no? De multiplicación, división. Ya. Vamos a la segunda forma, utilizando la proporción de escala, ¿sí? Miren, la escala es de 1 a 720. Quiere decir que es una fracción, ¿no? Una fracción que es 1 entre 720. Así, ¿cierto? Porque 1 a 720 es lo mismo que 1 sobre 720. Es una división, es una fracción. Listo. ¿De acuerdo a lo que te decía? Arriba, el número de arriba, ese 1, es lo que representa dibujado en el papel. ¿Sí? Y el de abajo, ¿qué representa? El tamaño real, ¿no? El objeto real. Siempre recuerda eso ya. El de arriba es en el papel y el de abajo es el real. Entonces, este es el dibujo en el papel y el de abajo es lo que corresponde a la dimensión real. Voy a armar una proporción. La escala 1/720 igual. Me dieron un dato, ¿cierto? El dato es 43,20 metros de largo. Ese dato es lo que mide el puente en la realidad o lo que mide el puente cuando está dibujado. ¿Qué te dije? Que ese dato, 43,20 metros, es lo que mide el puente en la realidad, pues, ¿no? Porque un puente largo, 43 metros, claro, eso es puente. Entonces, esa es la medida del puente real, ¿ya? Entonces, este 43,20 es la medida real del puente. ¿Y eso dónde va? ¿Arriba o abajo? Como te dije en su momento, la medida real va debajo, 43,20. Pero como ya hemos dicho, eso es 4.320 centímetros, ¿no? Porque la respuesta es centímetros. La pregunta es cuánto mide en el dibujo. Y justamente arriba es la medida del dibujo que no lo sé. ¿Sí? No lo sé. Ahí está. 1/720 la escala. El dato que me dieron es la medida real, que le puse abajo porque abajo va la medida real. Y arriba el dibujo no lo sé. Pongo X, ¿no? Y listo. Puedo hacer aspa. 4.320 por 1 es 4.320. 720 por X sigue siendo 720X. El 720 pasa dividiendo y X vale 6. ¿Sí? Listo. Entonces, armando una proporción, porque el tema es proporciones, armando una proporción y utilizando el aspa, igual como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Podemos verificar que también me sale la respuesta 6. ¿Sí? En la clase anterior también, cuando trabajamos en grupo, por ahí alguien usó regla de 3 simple. También se pudo sacar regla de 3 simple, ¿no? Donde uno es a 720 y el otro X sería 4.320, ¿no? Listo. Entonces, ahí está. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten en el chat o si no, también avanzamos, ¿ya? Siguiente. Número 2. El plano de una planta industrial se ha dibujado a escala de 1 a 75. Si una pared mide 6 centímetros en el dibujo, ¿cuánto mide en la realidad? Ya. ¿Cómo hacemos? Dice, el plano de una planta industrial se ha dibujado, ¿no? En una escala. Esa escala es reducción, ¿cierto? De 1 a 75, reducción. Generalmente vamos a hacer reducción porque generalmente los dibujos, los objetos se van a reducir, ¿no? En algunos casos se va a ampliar, ¿no? Cuando los elementos son pequeños, de repente un perno, esos son pequeñitos, ¿no? Piezas pequeñas, eso sí, en el dibujo se amplía, ¿no? Pero generalmente estamos utilizando lo que es reducción. Dice que la pared en el dibujo, vamos a multiplicar como dice Carlos, ¿no? La pared en el dibujo mide 6 centímetros, ¿sí? 6 centímetros mide en el dibujo.
Entonces, a ver, vamos a hacerlo mediante operaciones aritméticas, ¿ya? Si la pared mide en el dibujo 6 centímetros, ya ha sido reducido, ¿cierto? En el dibujo ya se redució ya. ¿Cuánto se redujo en el dibujo? A 75 veces su tamaño, ¿sí? O sea, el objeto era grande, se redujo en el papel y en el papel lo dibujé solamente a 6 centímetros. ¿Cuántas veces lo reduje? 75 veces. ¿Cómo calculó su valor real? Ahí me lo dijeron, multiplicando, ¿sí? Entonces, tendría 75 por 6. 75 veces el dibujo, ¿cierto? Como se ha reducido 75 veces, entonces voy a multiplicar. ¿Cuánto dice que sale? Ahí varios me dieron la respuesta ya. 450 centímetros, ¿no? Porque estamos hablando de centímetros. 6 centímetros, sigue siendo centímetros. Y muy bien. Convirtiendo, ¿sí? Convirtiendo en metros y centímetros sería 4 metros con 50 centímetros, ¿no? KBC. Muy bien, ya ahí varios me dieron la respuesta ya anticipadamente, y es cierto, ¿no? Simplemente era multiplicar, ¿ya? Multiplicar. De todas maneras, siempre es bueno tener la otra parte que le está explicando. Lo planteo nada más rápidamente, porque esto no tiene mucha complicación. La escala es de 1,75. Me dan el dato, la medida del dibujo. El dibujo va arriba y la medida real no la conozco, eso va abajo, ¿no? Multiplico en aspa y obtengo lo mismo, ¿sí? Y entonces la respuesta sería como la que vimos antes, ¿no? 4 metros con 50 centímetros. Listo. Sencillo, ¿no? ¿Claro? ¿O hay dudas? No está tan complicado esto. Simplemente es ver si es que voy a multiplicar o si es que voy a dividir. ¿Cómo? Identificando si el dato es la medida en el dibujo o la medida real. Pasamos al siguiente. Número 3. Dice, un objeto a escala de 1 a 30. Nuevamente reducción, ¿sí? Un objeto se ha reducido. Tiene una altura de 0,40 metros. Si el objeto estuviera a una escala de 1 a 20, ¿cuál sería su altura? Ya. A ver. Hay que entender aquí el problema. Dice que hay un objeto, ¿no? Que ha sido reducido, su escala de reducción. Un objeto a escala de 1 a 30. O sea, el objeto se ha reducido. Un objeto a escala de 1 a 30 tiene una altura de 0,40 metros. Hasta ahí nada más. El objeto dice con una escala de 1 a 30 tiene una altura de 0,40. Ese 0,40 metros, ¿es la medida que tiene en el papel o es su medida real? Dando lectura a esa primera oración, me da a entender que ese 0,40 metros es lo que mide en la realidad o lo que mide en el dibujo. Mira, dice, un objeto a escala de 1 a 30 tiene una altura de 0,40. A una escala, ¿sí? A una escala de 1 a 30 va a tener la altura de 0,40. Ajá, dibujo, ya. Hay que analizar bien esa oración, porque si no la analizo bien, me va a salir una respuesta errónea. El objeto a escala tiene esa altura, ¿sí? Cuando le aplico la escala, va a tener esa altura, 0,40. ¿Qué 0,40 en centímetros? ¿En centímetros cuánto sería? 0,40 metros. En centímetros, ¿cuánto es? 40, ¿no? Ajá. 0,40 metros. Si lo transforma en centímetros, es 40 centímetros, ¿cierto? O sea, si el objeto le aplico en la escala de 1 a 30, va a medir 40 centímetros, ¿sí? Listo. Ahora, si ese objeto estuviera a una escala de 1 a 20, ¿cuánto sería su altura? Ya, para responder la segunda parte, primero debo averiguar cuánto medía el objeto realmente. Yo sé que el objeto en papel mide 40 centímetros. ¿Cuánto medía realmente? Mira que la escala es 1 a 30. La escala 1 a 30, ¿qué me indica? Que el objeto ha sido reducido a 30 veces su tamaño, ¿cierto? Y cuando lo reduje,
obtuve que solamente ahora mide 40, ¿cierto? ¿Cómo vuelvo a tener ese tamaño real? ¿Multiplicando o dividiendo? ¿Sí? 40 centímetros ya está en el papel, ya pequeñito. Yo quiero saber cómo era su tamaño real. ¿Cómo obtengo ese tamaño real? Multiplicando, ¿no? Claro, multiplico para saber cuánto realmente medía. Si en el papel solamente mide 40, porque ha sido reducido 30 veces, entonces lo multiplico por 30 para ver cuánto medía realmente. Ese objeto realmente medía 1200 centímetros. ¿Sí? Medía 1200 centímetros. Bueno, todavía no le hagamos ninguna conversión porque todavía hay que responder una segunda parte. ¿Está bien? Listo, ya he averiguado que ese objeto medía 1200 centímetros en realidad. Eso es lo que mide en la realidad. Vamos a la segunda parte. Si el objeto estuviera a una escala de 1 a 20, ¿cuál sería su altura? Ya. Yo sé que el objeto mide 1200 centímetros. Y a ese objeto le voy a aplicar una reducción. ¿De cuánto? De 1 a 20. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para aplicarle una reducción de 1 a 20 a este objeto que mide 1200? Lo voy a reducir. ¿Qué operación hago? Le voy a aplicar una escala de 1 a 20. Lo divido, muy bien, lo divido. Como el objeto realmente mide 1200 y lo voy a reducir a 20 veces su tamaño, voy a dividir 1200 entre 20 para ver qué tamaño es en el dibujo, ¿no? Y ahí me dan la respuesta, ya que es 60, correcto. 60, centímetros, ¿no? Porque estaba en centímetros, seguimos trabajando en centímetros. Listo, ya está, mira, con un par de operaciones, multiplicación y división, terminaste el problema. Clave C, ¿sí? Problema número 4. Dice lo siguiente. Una chapa de acero, ¿sí?, de 800 por 1400 milímetros ha de ser representada en un dibujo en la proporción o en la escala de 1 a 20. ¿Qué longitud tendrán los lados en el dibujo? Esta chapa, ¿sí?, vamos a dibujar una chapa rectangular. Dice que tiene las dimensiones de 800 por 1400. Entonces, tendría 800 milímetros y 1400 milímetros, ¿sí?, en la realidad. Eso lo voy a dibujar en el papel, pero voy a utilizar reducción, ¿sí? Voy a reducir esas medidas, las voy a reducir porque esas medidas son las reales, ¿sí? Dice que va a ser representada en el dibujo, o sea, voy a dibujarla con una reducción de 1 a 20. ¿Qué me indica eso? Que voy estas medidas a reducirlas. ¿Con qué operación dijimos que se reducen las medidas? Con la división. Muy bien. Con la división se va a reducir. ¿Qué hago? ¿Divido entre cuánto? ¿Entre cuánto voy a dividir? Entre 20, correcto. Entre 20, porque ahí lo dice, la escala es de 1 a 20. O sea que lo voy a reducir a 20 veces el tamaño. Por tanto, el 800 voy a reducirlo a 20 veces el tamaño. ¿Cuánto es eso? 800 entre 20. 40. ¿Sí? Y 1400 tendré que también reducirlo, escala de reducción, a 20 veces su tamaño. ¿Cuánto es eso? 70. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las dimensiones que tendrá en el dibujo? Y ha sido reducido. 40 milímetros y 70 milímetros. Muy bien, 40 por 70 milímetros. Clave D. ¿Sí? Ya te está quedando mucho más claro esto, ¿no? Reducción, tienes que ver si la medida es real, entonces divides. Si la medida es del dibujo, para que vuelvas a su tamaño real, multiplicas, ¿no? No te hagas demasiado problema en esto, solamente son dos operaciones. O bien multiplicas, o bien divides y listo, tienes tu respuesta. Pero como te dije, tienes que saber, ¿no?, si la medida es real o la medida es del dibujo. ¿Sí? Muy bien.
Pasamos al siguiente. Número 5. Dice lo siguiente. La escala de un mapa automovilístico es de 1 a 100.000. 1 a 100.000. ¿Qué longitud natural corresponde al trayecto de 4,5 centímetros medido en el mapa? Ya. Mira, dice que la escala es de 1 a 100.000. O sea, la escala de reducción. La escala de reducción es reducirlo a 100.000 veces su tamaño. ¿Sí? 100.000 veces su tamaño. ¿Qué longitud natural? O sea, ¿cuál es la longitud real que corresponde a ese trayecto? Si es 4,5 medido en el mapa. O sea, en el papel dibujado mide 4,5 centímetros, ¿no? Ya me estoy dando cuenta que ese dato 4,5 es lo que lo que mide en el dibujo, en el papel. ¿Está bien? Ya está. Tengo la medida de papel. ¿Cómo hago para saber cuál es su medida real? ¿Qué haré con ese dato 4,5? ¿Lo multiplico? ¿Lo divido? ¿Cuál de los dos? Multiplico. Sí. ¿Por qué multiplico? Porque como es la medida del dibujo, ya ha sido reducido. ¿Sí? Ya ha sido reducido. Entonces, ¿cómo averiguo cuál es la medida real? Simplemente multiplico para ver cuál es su medida en la escala natural, ¿no? Entonces tendría 100.000 por 4,5. ¿Sí? ¿Cuánto es 100.000 por 4,5? 45 y 4 ceros, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Ajá. 450.000. Ajá, centímetros, muy bien. Porque este 4,5 estaba en centímetros, la respuesta sigue estando en centímetros, ¿no? 450.000 centímetros. Ya, hasta ahí vamos bien. Algunos me han dicho que la respuesta es 4,5 kilómetros, otros me dicen 45, también veo por ahí, kilómetros. ¿Y cómo sacaron eso? Ah, porque es la única que coincide, ¿no? 4 no va a ser 9 por reducción, ¿no? Por descarte, 4,5. Ya, pero el problema es, si hay varias claves parecidas, ¿cómo yo transformo ese 450.000 centímetros en kilómetros? Lo voy a convertir, sí. ¿Cómo se convierte de centímetros a kilómetros? ¿Cómo han hecho para convertir de centímetros a kilómetros? Hay un factor de conversión, ¿no? Centímetro a kilómetros. Hay que dividir, sí, porque cuando quiero convertir de una unidad pequeña a una unidad mucho más grande, divido, sí, divido. Pero ¿cuánto divido? ¿Cuánto voy a dividir? Entre 1000. Entre 1000. A ver, 450.000 entre 1000 sale 450. No es entre 1000. ¿Cuánto sería? A ver, Rizel me dice entre 100.000. Sí, esa es, ¿no? Entre 100.000. Es cierto. ¿Por qué? Ya. Vamos a acordarnos un poquito de conversiones, ¿ya? Porque también es importante que recuerden esto. Va a haber problemas en la cual le va a dar ese tipo de ejercicios, el de conversión, ¿no? Es convertir de centímetro a metro, a kilómetro, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que debes saber, lo que te voy a aconsejar, es que te acuerdes por lo menos lo básico. ¿Sí? Desde kilómetro hasta milímetro nada más, ¿no? Es decir, que para convertir, por ejemplo, aquí, kilómetro, después de kilómetro más pequeño, ¿quién está? ¿Quién sería? Hectómetro, ¿no? Hectómetro. Sí, han visto eso en física y química, ¿cierto? Las conversiones. Luego de más bajo que hectómetro, ¿quién está? Decámetro, ¿no? Que se escribe DM mayúscula y M, o si no DAM también puede ser. ¿Quién está luego de decámetro más abajo? Metro, ¿sí? ¿Quién es más pequeño que el metro? Decímetro. ¿Quién es más pequeño que el decímetro?
centímetro. Y finalmente, ¿quién está hasta el final? Milímetro, ¿está bien? Entonces, ya tengo eso ya. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Te voy a recomendar que esto sí lo aprendas de memoria. Porque te va a servir bastante, ¿ya? Eso, lo que te pongo acá, te va a servir mucho cuando vas a hacer las conversiones, ¿ya? Y, a ver, algo sencillo, para que no te compliques la vida, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, una tablita, ¿sí? Con esto ya vas a tener todos los problemas de conversiones, te va a salir al toque. Mira, va a ser lo siguiente. En esa tablita, ¿cómo ubico 450.000 centímetros? Ah, fácil. La última cifra coincide con centímetros, ¿no? Es decir, acá. Aquí va... el lápiz. Aquí va el 0, ¿cierto? En centímetros. Aquí va otro 0, 0, 0, 5, 4. ¿Está bien? ¿Cierto? Así va, ¿no? 450.000 centímetros. ¿Sí? Listo, ya está. Entonces, si la pregunta fuera, por ejemplo, dijera, convertir 450.000 centímetros a metros. Ya, sencillo. Solamente yo quiero hasta metros. Hasta aquí nomás querría yo. Hasta ahí. Entonces, ya lo convertí. Listo, mira, ya lo convertí. 450.000 centímetros es lo mismo que 4.500 metros. ¿Me entendiste? Solamente cortas nada más hasta donde tú quieres. ¿Sí? Por ejemplo, si me dijeran convertir 450.000 centímetros a decámetros. Ah, hasta aquí voy a cortar. ¿Cuánto es? 450 decámetros. ¿Ves? Sencillo. ¿Se entiende? Simplemente cortar hasta donde te piden convertirlo. Nada más. ¿Sí? ¿O qué hubiera pasado si te hubieran dicho convertir eso hasta milímetro? Ah, hasta milímetro, entonces tengo que llegar hasta el final. Agrego un 0 y listo, ya completé hasta el final. 450.000 centímetros es lo mismo que 4.500.000 milímetros. Hasta el final llegó. ¿Sí? Listo. Simplemente con una tabla así, tú pones los números y cortas hasta donde te pidan. O si es que falta ceros, agrega ceros y listo, ya tienes la respuesta ya, nada más. ¿Sí? Pero acá la pregunta era convertir a kilómetros, ¿no? Ya. Entonces me dice, profesor, pero si le corto solamente en día 4. Ah, pero acá había un 5, ¿cierto? Ese 5 no lo puedes olvidar. Si es ceros, no hay problema, cero te olvida de los ceros. Pero si hay un número, sí vas a cortarlo, ¿sí? Pero como tú ves que hay una cifra que sigue, lo vas a cortar con una coma. Tú solamente quieres que llegue hasta aquí, hasta kilómetros, ¿sí? Entonces va a ser 4,5, ¿sí? Porque si lo cortas se va el 5 y el 5 no se puede desaparecer. Los ceros pueden desaparecer, pero una cifra diferente de 0 no. Entonces, como quieras hasta kilómetros, pones la coma en el kilómetro. ¿Cuánto es? 4,5. ¿Sí? Ya está. Otra forma de verlo, como lo han hecho ahí, por ahí me dijeron sus compañeros en el chat, es con el factor de conversión. Sí, el factor de conversión es el siguiente. Que cada unidad que siga hacia los submúltiplos, ¿qué vas a hacer? Multiplicar por 10. Esa es la otra forma, viéndolo con multiplicación. O la que dije ahorita, centímetros a kilómetros. ¿Cómo llegas de centímetros a kilómetros? Con la división entre 10, ¿sí? Entonces, yo voy a dividir entre 10 cada vez que quiera pasar de unidades pequeñas a mucho más grandes, ¿no? Y así. ¿Está bien? Entonces, eso es el factor de conversión para convertir de una unidad pequeña a una grande. Por eso, su compañera hace un rato me dijo 100.000. Sí, pues. Sí, era 100.000. ¿Por qué?
porque me doy cuenta, para convertir de, ¿dónde está? Centímetros a kilómetros, ¿cuántos 10 hay? A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Sí? 5 veces. Paso de centímetros hasta kilómetros 5 veces. Es decir, que voy a dividir con 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso me dijeron que es 4,5 kilómetros. ¿Sí? Ya está. Esa es la manera, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Que hay varias formas, ¿no? La que te dije de poner ese cuadrito, puedes utilizar tu cuadrito, colocar el número y cortas, ¿no? Vas cortando hasta donde te pides, ¿no? Y si no se puede cortar, coloca la coma. ¿Sí? O si falta más, agrega 0. ¿Está bien? O si prefieres, como te expliqué en el momento, vas multiplicando por 10 o vas dividiendo entre 10. ¿Sí? Y esto es una manera en la que puedes resolver este tipo de ejercicios. Bien, pasamos a la siguiente. Esta es sencilla, facilita. Un transistor de 8 milímetros está representado en un dibujo con 40 milímetros. ¿Cuál es la escala del dibujo? Facilita. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sabes que es la A? ¿Cómo te sale 5:1? ¿Cómo se hizo esto? División. ¿Ya? Sí, puede ser división, ¿no? Porque se divide, claro. Pero más que todo, simplificación. Sí, simplificación. Porque me dice que si es 5:1, si divide 5 entre 1 es 5, no es 5 no hay. Es simplificación más que todo en realidad, ¿no? Pero la simplificación pudo ser entonces, o la división que tú me dices, 8 sobre 40. O 40 sobre 8. Acá me sale de 1:5. Y acá me sale de 5:1. ¿Qué hubiera pasado si en la clave había de 1:5? ¿Mm? Claro, octava. Entonces acá octava, 1, 5, 5, 1. Pero acá tengo dos respuestas. De 1:5 y 5:1. Bueno, por descarte ya sé que es 5:1, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si en la clave había de 1 a 5? Ahí tenía que decidir entre las dos. ¿Por qué no sería de 1:5? ¿Y por qué sí es de 5:1? Recuerda, en la escala te dije, una escala representa la comparación de dos números. El primero, ¿qué cosa es? ¿El que está dibujado en el papel o la medida real? ¿El dibujo o lo real? El número que está arriba. ¿Es la dimensión del dibujo o la dimensión real? Del dibujo. Muy bien, Yami. Y la de abajo sería la real. Si la de arriba es del dibujo, la de abajo es la real. Entonces, arriba yo debo poner la dimensión del dibujo y abajo la dimensión real. Y la comparación correcta es 40 sobre 8. Porque dice acá bien claro, en el dibujo es 40. Eso va arriba. Dibujo va arriba. Y el transistor realmente mide 8 milímetros. Dibujo, la medida real va debajo. Por eso la correcta es 5:1. Recuerda, dibujo, la medida del dibujo está en la parte de arriba, en el numerador, y en el denominador la medida real. Entonces esta resolución sería incorrecta, porque estoy colocando la medida real arriba y el dibujo debajo. Eso no puede ser. Bien claro está en la definición de escala, ¿no? Listo, ya está. Entonces esa sería la solución para este problema. La tarea 6 es la siguiente, ¿no? ¿Sí? Dice, las proporciones determinan las propiedades y características de las mezclas y lesiones. En las preguntas propuestas en esta unidad se ha mencionado el ejemplo de bronce y la masa empleada de panadería. Son ejemplos que vimos antes en una clase anterior, ¿no? La pregunta es esta. Menciona dos ejemplos de proporciones utilizadas en tu especialidad. ¿Sí?
en su especialidad, ya sea automotriz, electricidad, mantenimiento, administración, diseño, ¿cuál en tu carrera, en que tienes que mencionar dos ejemplos de proporciones, ¿sí? Proporciones, ¿no? Eh, por ejemplo, vimos que en la panadería se utiliza la proporción entre masa de harina, ¿no? Grasa y huevos, ¿cierto? Hay una proporción que se utiliza en esa especialidad de cocina, de panadería. Ya. Por ejemplo, en administración, bueno, tienes que buscar magnitudes, ¿no? De repente, rendimiento de los trabajadores con el trabajo efectuado, ¿no? Mientras más rendimiento hay, más trabajo pueden efectuar los trabajadores, dando cantidades, ¿no? Tienes que poner justamente ese ejemplo, ¿no? Dando una proporción, dando las cantidades que puedan darse, ¿no? Rendimiento con su trabajo que realizan. En automotriz, de repente la velocidad del auto, con rendimiento en la gasolina, más gasolina, por tanta gasolina, tanto recorre un auto. Sí, puede ser un ejemplo. Siempre las razones siempre va relacionada con las magnitudes, ¿no? Magnitud es lo que puedes contar, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy contando es la cantidad de gasolina con la velocidad o el trayecto que recorre el auto. Entonces, eso puede ser un ejemplo. Pero claro, mencióname los números, ¿no? Por tanta cantidad, entonces esta cantidad se da, ¿no? Igual con electricidad tienen electricidad tienen voltaje, amperios, etcétera, ¿no? Eh, diseño pueden utilizar escalas. Ahorita lo expliqué, ¿no? ¿Cierto? Diseño, ustedes trabajan en las computadoras con gráficos, utilizan escalas, ¿sí? Y mantenimiento, las máquinas, ¿no? También las máquinas tienen diferentes magnitudes que se pueden emplear, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo. Que me menciones dos ejemplos de cuando se utilizan proporciones en tu carrera. A ver, vamos a leer un poquito lo que me están preguntando aquí. Cantidad de aceite, claro, cantidad de aceite, rendimiento de una máquina según lo que necesita en cantidad de aceite. Claro, los diseños pueden utilizar el trabajo del día de hoy, ¿no? Porque los diseños utilizan bastante lo que es escala, ¿no? Relación entre medidas de un dibujo que tienes que diseñar, que graficar, ¿no? Claro, ¿ya? Dos ejemplos, ¿está bien? Entonces, ese es el trabajo, ¿sí? Ese es el trabajo que tienen que hacer en la tarea, lo que tienen que presentar. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda más, como les digo, siempre pásenme la voz por WhatsApp, ¿no? A veces me demoro porque tengo algunas cosas, pero siempre trato de responderle a todos, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias por la participación. La otra semana, el día, el día viernes vamos a hacer la resolución de problemas de la unidad 7 y le voy explicando un poquito la tarea también de la unidad 7, ¿ya? Para ir adelantando, para que cuando se aperture la unidad 7 ya sepas qué tienes que hacer, ¿sí? Y el día sábado va a ser el trabajo grupal. Sí, vamos a hacerlo al revés porque mejor es primero hacer la resolución de los problemas de unidad 7 y el sábado ya hacemos el trabajo grupal referente a esa resolución de la unidad 7, ¿ya? Entonces recuerden esto, ¿ya? Por favor, los que no tienen micrófono, traten de conseguirse. Traten de conseguir un micrófono, un audífono, algo ahí para poder conversar, ¿no? Y puedan participar también ustedes, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Cualquier cosa les aviso por el grupo de WhatsApp. Muy bien, gracias a todos ustedes también por su participación. Tengan muy buenas noches, ¿sí? Hasta luego.